Hola chicos de Matemática Fácil, qué gusto volver a saludarles a todos mis suscriptores y a todos mis amigos que siempre están siguiéndome a través de Instagram o a través de mis redes sociales. Muchas gracias por estar siempre aquí. Vamos a ver el tema de lógica proposicional. Es un tema muy interesante y para ello debemos conocer dos cosas fundamentales, muy importantes. La primera es saber qué es un enunciado y qué es una proposición para poder entrar al tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí primero qué es un enunciado. Miren, un enunciado, y lo voy a poner aquí como título chiquito, un enunciado básicamente es una frase que expresa una idea. Eso es lo que quiero que ustedes lo tengan claro y lo interioricen. Es cualquier frase que expresa una idea. Por ejemplo, una idea, por ejemplo, podría ser la luna es un satélite. ¿De acuerdo? Esta frase de aquí es una, digamos, es una frase que expresa una idea, una oración, frase o oración es lo mismo, que expresa una determinada idea. Por ejemplo, podría ser, él es mi papá. Es una idea. Y así, o sea, toda oración que determina una idea específica. Ojalá apruebe, ¿no? Estas tres son frases u oraciones que expresan una idea, ¿de acuerdo? O sea, en realidad es cualquier oración que pueda señalar cualquier idea. Y cuando digo señalar cualquier idea, en realidad simplemente es cualquier oración, ¿verdad? Una oración donde no intervenga ningún separador, por ejemplo, y, o, entonces, o sea, nada de eso. Cualquier cosa, por ejemplo, atiende, ¿no? Atiende, ¿no? Puede ser. O mi ciudad es bonita. La cuestión es que cualquier cosa que sea una oración simple en la que no intervenga una y, una o, un entonces, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, eso es enunciado. Una oración simple. Ahora, ¿qué es una proposición? Veamos aquí lo que es una proposición. Una proposición tiene una característica especial. Bueno, ya vieron que el enunciado ya vimos que es una oración que expresa una idea, pero la proposición hace que esa expresión o lo que venga, lo que tú tengas como oración, se determine por un verdadero o falso. Te pongo un ejemplo. A ver, el número 5 es primo. La pregunta ¿es verdadero o es falso? ¿El número 5 es primo o no? En este caso podemos determinar que sí, en el número 5 es verdadero, porque el número 5 es primo. O sea, es verdad, se puede determinar que es verdadero. Entonces, esto de aquí es una proposición. También otro ejemplo que podemos poner aquí sería, a ver, te pongo matemáticamente un ejemplo, 32 más, podría ser esto 2, esto es falso. Esto se determina como falso, porque ahí puedes determinar que es una proposición. O sea, la proposición es todo aquello que puede suponer un verdadero o un falso. O sea, ustedes me dirán de repente, en los ejemplos anteriores también habían enunciados que podían ser proposiciones. Claro que sí, pero no todos. Por ejemplo, te voy a poner acá el ejemplo. ¿Cómo es que un enunciado no puede ser una proposición? Por ejemplo, este. Atiende. Te dije eso en el ejemplo anterior, ¿verdad? Atiende. Tú no puedes determinar si esto es verdadero o falso. O sea, date cuenta que el término en realidad tú no tiene asidero de cómo determinar si es verdadero o falso. Eso es un enunciado, pero también es una proposición, porque puedes determinar si es verdadero o falso. Pero en este caso no. O sea, no todo, entonces podemos decir que no todo enunciado puede ser una proposición. ¿De acuerdo? Aquí en este caso no se puede determinar si es verdadero o falso, ¿ya? Pero en una proposición sí. Entonces ya entendimos que una proposición puede determinarse por verdadero o por falso. ¿Ya? Ahora mira, ahora que ya tienes ahí el concepto de una y otra, vamos a ver un enunciado que podría ser proposición. Por ejemplo, 3x más 5 es igual a 11. Entonces, vamos a ver este ejemplito de aquí. Podemos ver que esto es un enunciado, pero ¿por qué es un enunciado? Porque tú no puedes determinar si es verdadero o falso, porque 3x no es un valor concreto, 5 sí lo es, 11 también lo es, pero 3x no es un valor completo, o concreto, mejor dicho, porque tenemos una variable, ¿verdad? Esta variable puede cambiar, entonces este enunciado
este enunciado podría convertirse en una proposición, porque si yo a este lo resuelvo y digo, ah, ya, x vale 2, entonces esto se va a convertir en algo que es verdadero o falso, porque 3x, si x es 2, 3 por 2 es 6, más 5 es 11, entonces sería verdadero y se convierte en una proposición. Entonces todo aquello que se puede convertir, todo enunciado que se puede convertir en una proposición, se le conoce como enunciado abierto. Tiene este nombre, enunciado abierto o EA. No son proposiciones lo siguiente. Número uno, no podrían ser, por ejemplo, las oraciones. Las oraciones exclamativas no podrían ser proposiciones, o sea, exclamativas, por ejemplo, ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú! ¡Viva Brasil! O sea, esas, ¡Gol! No son exclamaciones y no pueden ser proposiciones porque no se puede determinar su veracidad o falsedad. Las oraciones interrogativas no pueden ser proposiciones, ¿ya? Ninguna pregunta, en otras palabras, sin ninguna pregunta puede considerarse como una proposición, ¿de acuerdo? Entonces ya, ahí vamos a ver la tercera. Las oraciones, vamos a poner aquí oraciones. Las oraciones desiderativas tampoco pueden ser proposiciones. Ninguna oración desiderativa, por ejemplo, una oración desiderativa podría ser que te vaya bien, ¿no es cierto? O ojalá que se recupere pronto. O podría ser ojalá que no me toque ese maestro, ¿no? O sea, algo así. O de lejos, a alguien le dices, ¿no? Que tengas una feliz Navidad. Todas esas son oraciones desiderativas que no son proposiciones y que deben ser excluidas, ¿de acuerdo? No son proposiciones ninguna de estas tres. Lo demás sí es proposición, sí se puede determinar que es verdadero o que es falso. Bien, veamos ahora un tema interesante que son los conectores lógicos. Vamos a ver el tema de los conectores lógicos, que es muy importante. Para ir de frente al grano, podemos estudiar en este curso, hay algunos más, pero en este curso solamente vamos a ver los más importantes para que ustedes puedan comenzar desde la base. Ya después en otro video vamos a ver algunos más que hay, pero vamos a ver ahora los básicos. En este caso vamos a ver el primer conector lógico es la conjunción. La conjunción básicamente es un conector lógico muy interesante que está representado por la letra Y, ¿verdad? O sea, ahí está la letra I. Y su símbolo es como una B chica volteada. O sea, cada vez que tú veas una B chica volteada, eso significa I. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ese es el conector lógico de la conjunción. ¿Y cuál es su valor de verdad? Quiere decir, el valor de verdad de la conjunción es que cuando tú veas dos valores verdaderos, el resultado siempre será verdadero. Esa es la conjunción. Dos verdaderos, un verdadero. Tenemos otro llamado disyunción. Disyunción. La disyunción también es muy sencilla y es la misma B chica, pero esta vez ya no volteada, sino normal. Ahí está, normal. Su símbolo es la B chica, pero esta vez ya no está volteada, está normal. Ahí está, la B chica. Esa es la disyunción y está representada por la O. Entonces dirán, la O, ¿cómo? Fácil. Ahora vamos a verlo más adelante. En este caso, su referente en la tabla de verdad sería que dos falsos, cuando tú encuentres dos falsedades, su resultado será también falso. En otras palabras, dos falsos me da un falso en la disyunción. Ahora veamos la condicional. Este conector lógico tiene como símbolo una flechita a la derecha. Ojo, no a la izquierda, a la derecha, siempre para allá. Ya, ahí está. Esa flechita es la condicional y su conector en una oración sería la palabra entonces. Entonces. O también sí, entonces, ¿de acuerdo? O sea, sí, entonces, ¿no? Ya la vamos a ver ahorita en una oración para poder estudiarla bien, pero esta es la condicional, una flechita y cuando la palabra sí, entonces en una oración está incluida. Ahora, ¿cómo es que se representa esto en la tabla de verdad? Muy sencillo. Cuando tenemos un valor verdadero y un valor falso, esto nos dará falso. ¿De acuerdo? Cuando se enfrenta una verdad con una falsedad, esto es falso, ¿de acuerdo? Y ahí está, lo encerramos así, la condicional para saber cuál es su valor de verdad.
Ahora veamos la bicondicional, cuyo símbolo de conector lógico es una flecha doble, así. Una flecha doble así. Y aquí podemos ver en la oración, bueno, la oración que se usa para determinar que es una bicondicional es la siguiente. Sí y solo, vamos a poner sí y solo sí. Si vemos esto en una oración, sí y solo sí, entonces vamos a saber que esto se trata de una bicondicional, sí y solo sí. Y su símbolo es una doble flechita. Ahí está, eso es. Pero ¿cuál es su valor de verdad? El valor de verdad es muy sencillo para porque hay, en este caso de la bicondicional, justamente es bi porque son dos, se cumplen dos cosas, porque es bi. Entonces en la bicondicional vamos a ver dos condiciones, justamente por eso es bi, porque son dos condiciones. Y esas dos condiciones cumplen las siguientes características en la tabla de verdad. Si tú tienes dos igualitas, figuritas repetidas, siempre va a ser verdadero. Por ejemplo, si te toca B, B, entonces el resultado será verdadero. Si te toca falso, falso, entonces el resultado será, perdón, verdadero también. En ambos casos siempre será verdadero. Si te tocan figuritas repetidas, como esta, entonces serán verdaderas. En la bicondicional, si ambas se repiten, son verdaderas y la encerramos para determinar que esta es la tabla de verdad correspondiente a la bicondicional. Justamente yo hice una canción, incluso para que ustedes se acuerden, hice una canción respecto a estos valores de verdad. Espero que les guste y para que se la aprendan. Ahí va. En la conjunción B, 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 en la disyunción F, 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 en la condicional B, F, F, y en la bicondicional. Si se repiten y son iguales, siempre será B, B, B. Bueno, pero ahora, después de haber visto esa canción, espero que les pueda ayudar y servir. De verdad que lo hice así simplemente para poder ayudarles y puedan memorizarlo, porque a veces esto es muy difícil de memorizar y con una canción siempre todo entra al cerebro. A ver, que nos faltó una, ¿verdad? No lo incluí porque me pareció que los más difíciles fueron los que hemos visto anteriormente, pero ahora el que viene es más fácil porque se llama negación. ¿Cuál es la negación dentro de las proposiciones lógicas? La negación, básicamente su símbolo es como esa cosita que viene en la ñ, esa como una figurita así, como un símbolo de infinito a la mitad. Ahí está. Esa es una negación, así su símbolo. Y siempre cuando encontremos una oración, la palabra no o relativo a ello, de negación, entonces sabremos que esto es el valor de la lógica negativo, ¿no? No, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la negación tiene este símbolo y este conector, pero entonces ¿cómo se representa en un valor en la tabla de verdad? Fácil. Cuando tenemos, por ejemplo, que P es verdadero y luego te dicen, oye, ¿sabes qué? No P, ahí está, así se escribe no P. Entonces, si te dicen que P es verdadero y luego te ponen que no P, entonces si esto es verdadero y te dicen lo niegan, entonces es falso. Bien, ahora veamos algunos ejemplos o ejercicios ilustrativos para poder entender el tema más, tenerlo más claro. Así que tenemos la siguiente proposición o las proposiciones están divididas justamente por una letra I, es lo que yo les explicaba hace un momento. Cuando vemos la letra I es el conector lógico porque me está separando dos cosas. Mira, aquí la capital del Perú es Lima y me está separando de esta. La capital de Chile es Santiago. Me está separando dos cosas. Como el separador es I, entonces determinamos que es una conjunción. Es una conjunción. Y como es una conjunción, entonces, ¿qué se hace cuando es conjunción? Primero debemos saber que la conjunción tiene, o ya lo que han visto hace un momento en el video, sabemos que la conjunción, su símbolo es una B volteada, una V volteada, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito mejor. Es una V volteada, así, ¿verdad? Y obviamente el conector es I. Y sus valores de verdad son que cuando dos cosas son verdaderas, entonces es igual a verdadero. La capital del Perú es Lima. Esta primera proposición de aquí la voy a nombrar P, ¿de acuerdo? Y
Ahí está, justamente vale lo mismo. Y esto de aquí, la V volteada. Y la otra preposición o proposición se va a llamar Q. ¿De acuerdo? Entonces tenemos P y Q. Ya no tenemos que decir la capital de Perú es Lima y la capital de Chile es Santiago. Ya no, muy largo. Entonces solamente lo resumimos como P y Q. Estamos reemplazando toda esta oración por valores más pequeños. P y Q. Ya lo que venga. Entonces vamos a representar los valores, sus valores de verdad. Pregunta, ¿la capital de Perú es Chile? Perdón, la capital de Perú es Lima. Sí, verdadero. Es verdad, porque la capital del Perú es Lima. Y la capital de Chile es Santiago. También es verdadero. Entonces, ¿qué dice en la conjunción? Como esta es una letra I, estamos trabajando con conjunción. Dice que dos verdaderos me va a dar igual a verdadero. Por lo tanto, esto de aquí será que verdadero y verdadero me da verdadero. Ahí está. Eso es lo que se hace en la conjunción cuando hay una oración y tienes que representarlo por letras. Separar siempre el conector lógico, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí otra vez una oración, bueno, unas proposiciones divididas por un conector lógico. El conector lógico que podemos ver aquí es la letra O, ¿verdad? La letra, aquí es la magia. La letra O es la que me indica con qué trabajaré. Entonces dice, el pescado tiene patas, es la primera proposición. En este caso la llamaremos P también, o si quieren la llamaremos Q. Ahí está. Y a esta otra proposición, los chanchos vuelan, le llamaremos R. Esto nos indica entonces que estamos trabajando con la disyunción. Acuérdense, ¿eh? La disyunción. ¿De acuerdo? Esa es el conector lógico que es, acuérdense que es una V. Ahí está, la V. Entonces lo tenemos que reemplazar de esta manera. Q y R son mis dos proposiciones. Entonces sería la V así, ¿no? Para representar Q o R. La pregunta ahora serían cuáles son sus valores de verdad. Voy a usar otro color para que puedan ver ustedes los valores de verdad más claramente. La Q, el pescado tiene patas, esto es falso. Los chanchos vuelan, esto es falso, porque los chanchos no vuelan. La pregunta es, en la disyunción, ¿cuál es el valor de verdad? En la disyunción dice que dos falsos será igual a otro falso. Por lo tanto, tengo acá dos falsos. ¿Cuál es mi resultado final? Otro falso, ¿verdad? Termina siendo falso. Ahí está la disyunción O. Ahí está, ¿verdad? Entonces, es así como se manejan en este ejemplo. Veamos otro. Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo. Tenemos otra oración y tenemos que reconocer el siguiente término lógico o siguiente factor o conector u operación lógica que interviene aquí. ¿Cuál será? Obviamente, la que podemos ver aquí nos indica que es la condicional. Cuando las palabras sí y entonces participan en una oración. Cuando eso se llama condicional porque te condiciona, pues o sea, es como que pones una condición. Si Ramona viene a vivir aquí, entonces yo me largo. O sea, hay una condición. Otra condición sería, tú tienes tu enamorada, ¿no? Si vas a ser amiga de ella, entonces olvídate de mí. Algo así, ¿se entiende? O sea, es una condición. Cuando sucede esto, entonces, en el sí, y entonces tenemos que saber que eso es una condicional. Ahí está, la condicional. Y su símbolo, o el símbolo, es como una flecha para la derecha. Y dice, la tabla de verdad de la condicional es que cuando tengas exclusivamente una verdad y una falsedad, esto deba ser falso. De toda falsedad, ¿de acuerdo? Siempre es así. BF es igual a F. ¿Ya vieron la canción? Ahora apréndanse la canción. Entonces, estos dos conectores lógicos, bueno, este conector lógico no son dos, sino es uno, porque representa uno, es una condicional. Entonces, este de aquí voy a ponerlo aquí como una flechita. Ahí está, una flechita para la derecha. Y tenemos aquí la primera proposición, ¿verdad? Vamos a ponerle P otra vez. Y aquí yo me largo Q, ¿verdad? Entonces, si Ramona viene a vivir aquí, suponiendo, vamos a ponerle que sea verdadero, y yo me largo, suponiendo que sea falso, entonces nuestros valores de verdad van a ser
va a ser falso. Siempre y cuando sea verdadero o falso, va a ser falso. Cuando tienen una oración en la que tú puedas determinar que algo es verdadero o falso, esto va a ser falso si fuera condicional. Recuerda que no funciona si es F aquí y B acá. No, tiene que ser exclusivamente en ese orden. Primero B y luego F para que salga F. No viceversa. Acá no se aplica en esto, en ninguna, la propiedad conmutativa. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser tal y como está para que salgan los resultados que queremos. Aquí vemos otro ejemplo en la que podemos darnos cuenta cómo es cuál es el siguiente conector lógico. Y aquí está, justamente lo vemos aquí, leyendo todo. Yo haré un booyah en Free Fire si y solo si le gano al último jugador, ¿no es cierto? Que quede, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que esto es, yo haré un booyah en Free Fire, es la primera proposición. Sí y solo sí viene a ser el conector lógico de la bicondicional, que son dos flechas. Le gano al último jugador, sería la Q, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto que sería la bicondicional. Sería la bicondicional, su símbolo es una doble flecha y esto indica que cuando tú tengas dos iguales, siempre serán verdaderos, sea lo que sea, pero que sean dos iguales. Verdadero, ahí está. En la bicondicional es que sean iguales, fichas repetidas para que puedas sacar siempre verdadero. Yo haré un booyah en Free Fire. Puede ser, eso va a ser verdadero si, solo si le ganas al último jugador. Eso también es verdadero. Así que si ya tengo ambos dos verdaderos, si tengo ambos verdaderos, entonces esto será verdadero. Si hubieran sido dos falsos, salía verdadero. Siempre saldrá verdadero siempre y cuando los dos sean lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es en la bicondicional. Así que ahora veamos lo siguiente. Vamos a trabajar lo que es las tablas de verdad y es un tema muy importante que debes prestarle atención desde ahorita si que no quieres perderte un solo detalle de este tema y lo puedas comprender de una manera muy sencilla, y en realidad el tema es bien sencillo, así que vamos a ver el primer ejemplo. Y antes de ver el primer ejemplo, quiero decirte una cosa. Nosotros tenemos siempre en las proposiciones la representación de P y Q como letras de las variables. En realidad se puede representar por P, Q. Vas a ver siempre esas dos letras y también la R, la S, la T. Raramente la U, ¿no? Bueno, si es que ya es muy larga la tabla, vas a ver U, las demás. Pero mayormente son estas cuatro letras. P, Q, R, S y hasta ahí, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar solamente lo que es la P y la Q y algunas más, pero ahorita vamos a ver estas. P y Q. ¿Cómo se trabaja esto en las tablas de verdad? Bueno, ustedes saben que en una proposición existe la posibilidad de que una pueda ser verdadera y la otra sea falsa. O sea, en otras palabras, ¿cómo trabajamos esto de las tablas de verdad? Miren, fácil. Ustedes saben que toda proposición P, en este caso la proposición P, vamos a ponerle de nombre P, la proposición P puede ser verdadera o puede ser falsa según el concepto que yo les di. Una proposición puede ser verdadera o falsa. Suponiendo que la proposición se llame P, como ya está aquí, en este caso ya es una variable P, puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? Puede ser verdadera o falsa. Y aquí ya comienza nuestra tablita, mira. Vamos a poner acá la tablita acá, mejor lo pongo para este lado. Entonces, teniendo P aquí, una tablita acá, una más grande, ahí está. Toda proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿de acuerdo? Toda. Pero cuando ya hay dos proposiciones, o sea, en este caso puede ser la Q, esto va creciendo de manera exponencial. ¿Qué quiero decir con manera exponencial? Esto significa crecer de manera exponencial. Ponte que yo tengo aquí un ladrillo, ya lo voy a dibujar así. Tengo un ladrillo o una cajita, como gustes. Tengo un ladrillo. ¿De acuerdo? Mira lo que voy a hacer. Voy a intentar que me entiendas qué es crecer de manera exponencial. Tengo un ladrillo. Si yo copio este ladrillo, lo copio, voy a tener dos ladrillos, ¿verdad? Dos ladrillos. Pero si yo copio estos dos ladrillos, los copio, voy a tener cuatro ladrillos.
O sea, no voy a tener 3, voy a tener 4. Y si yo copio estos 4, voy a tener 8. Y si yo copio estos 8, voy a tener ¿cuántos? 16. ¿Verdad? 16. Y eso significa que están creciendo de manera exponencial. ¿Cómo? O sea que están creciendo por esta fórmula, mira. 2 a la n. Esto significa crecer de manera exponencial, mira. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué pasa yo en mi primera copiada? En mi primera copiada es la primera vez que copié algo. En la primera copiada, ¿cuántos ladrillos saqué? En la primera que copié esta. Obtuve 2. ¿Sí o no? Claro, en la primera vez obtuve 2 ladrillos. ¿Qué pasa en mi segunda copiada? La segunda vez que copié. Porque yo dije, ya, voy a copiar estos 2 ladrillos. Y si copio estos 2, se duplican. ¿A cuánto? A 4. O sea que la segunda vez que copié me salieron 4. Y si la tercera vez que copié, ¿cuántos salen? Mira, ahí está la tercera vez. La tercera vez, acá está la tercera vez que copié. ¿Cuántos salieron? Yo copié estos 4 y los dupliqué aquí. ¿Cuántos salieron ahora? 8, ¿sí o no? O sea que la tercera vez que copié fueron 8. Entonces la cuarta vez que copié, ¿cuántos serán? Serán 16. Y la quinta vez que copie, ¿cuántos serán? 32. Y así, ¿te das cuenta? No, se van duplicando los resultados según las veces que voy copiando. Entonces quiere decir que yo voy a usar esta fórmula 2 a la n, donde n es las veces que yo copie. Pero basándome a esto de aquí, para que me entiendan, cómo se aplica en los valores de verdad. Es bastante sencillo aplicarlo, porque mira, acá tienes una proposición que puede ser verdadero y falso. Pero cuando tienes, acá vamos a poner 2 a la n y vamos a poner aquí una proposición más. O sea, en la primera vez, una proposición me va a dar 2 valores de verdad. Estos 2 valores tienen que ser verdadero o falso. Y aquí está. Una proposición me va a dar 2 valores, uno verdadero y uno falso. Sencillo como eso. ¿Qué pasa si yo tengo 2 proposiciones? Entonces acá vendrían 2 proposiciones. ¿Cuánto es? 2 a la 2, 4. Entonces de estos 4, entonces donde 2 deben ser verdaderos y 2 deben ser falsos. Entonces esto de aquí, cuando tengo 2 ya se cambia la situación, porque ahora aquí ya como estoy trabajando con 2 proposiciones, entonces inicio con eso, inicio con 2 de aquí y 2 aquí. Y lo siguiente sería simplemente 1 cada uno. ¿Te das cuenta? 1 cada uno. Pero ¿qué pasa si tengo 3 proposiciones? Pongo que de repente voy a trabajar con una proposición más, ponte, ¿no? Voy a trabajar con una proposición más, esta que sea R. Entonces ya son 3 proposiciones. ¿Cuánto es 3 proposiciones? Serían 2 al cubo. ¿Cuánto es? 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos serían? 4 verdaderos y 4 falsos. O sea, la mitad, pues, ¿no? Así es. Bien, aquí pasé mejor, hice una tabla un poco más precisa para que se puedan entender las posiciones. Y como habíamos dicho, la primera, cuando es 2, son 3 proposiciones. 1, en este caso de aquí, 1. Tenemos acá 2 y 3. Entonces, como son 3 proposiciones, 2 al cubo, o sea, 3 proposiciones. Esta es la cantidad de proposiciones que están aquí. Justamente. Entonces, ahí lo estamos viendo. En este caso sería B, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y el siguiente sería lo anterior. Tendríamos que poner aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Y lo siguiente sería pues lo anterior a esto, a lo que está acá, o sea, 1 cada uno. Ahí está. Listo. Como ustedes han dado cuenta, el que manda es la primera, ¿verdad? Para poder determinar cuáles que debo poner, entonces elevo, primero cuento cuántas proposiciones tengo, utilizo esta fórmula de aquí, en este caso 2 a la n, y n es la cantidad de proposiciones, y yo saco en este caso 8 y pongo
los 4, mitad de cada uno, ¿verdad? Si fuera 16, tendría que poner 8 verdaderos o 8 falsos. Y el siguiente sería el anterior, o sea, por ejemplo, como acá. Este de aquí es 2 a la 8. Perdón, 2 a la 3, que sale 8. Entonces, este de acá, el que sigue, debe ser 2 al cuadrado. Y este debe ser 2 a la 1. O sea, la cosa es que siempre tiene que ser 1 antes. ¿De acuerdo? Esto, ¿ya? Es así como se trabajan las tablas de verdad. Pero ahora veamos algunos ejercicios aplicados a esta tabla de verdad. Bueno, chicos, de matemática fácil continuamos con las tablas de verdad y aquí tenemos un primer ejercicio acerca de las tablas de verdad. Es muy importante que prestes atención para que puedas entender al detalle esto. Si ya lo sabes, ponle pausa al video y te recomiendo que lo hagas solo. Si ya lo hiciste, ahora comprobemos si está bien. Ahora vamos a ver si ambos lo hicimos correctamente. Bien, primero me dicen aquí, si P es igual a 10 por 3 más 5 es igual a 35, que 2 y 3 son pares, y R es igual a un medio, que es equivalente a 2 cuartos, tenemos que reconocer primero que cada una sea verdadera o falsa, para poder tener los valores de cada una de estas proposiciones. Entonces, veamos, primero, 10 por 3 más 5 es 35, ¿qué opinan? Sí, ¿verdad? Porque primero se inicia por la multiplicación siempre. Bueno, siempre se inicia por la división o multiplicación si están. En este caso no hay división, pero sí hay multiplicación. Así que 10 por 3, empezamos por aquí, es 30 más 5, 35. Entonces este proceso es verdadero. Se verifica que es verdadero, ¿verdad? Ahora vamos a ver este de aquí. Dice 2 y 3 son pares. ¿Serán pares? 2 y 3, falso, porque 3 no es par, ¿verdad? Ahora, R dice un medio es equivalente a 2 cuartos. ¿Será correcto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fácil, la respuesta es muy sencilla y lo voy a explicar con comida porque a mí me gusta comer. Mire, dice, un medio es equivalente, o sea, vale lo mismo que 2 cuartos, claro, porque si tú tienes un pollo, yo lo he explicado varias veces en mi canal, tienes un pollo, ahí está un pollo ya cortado, disculpen el dibujo. Si tú cortas el pollo en 4 partes, entonces esto es un cuarto, esto va a ser un cuarto, y cuando vas a la pollería a comer un pollo asado, un pollo a la brasa, acá en Perú, como gustes llamarlo, te lo dan por cuartos. Ahí está, mira, un cuarto, parte pierna, parte ala, parte ala. Entonces, mira, medio pollo equivale justamente a lo que ya pinté, los 2 cuartos. O sea, 2 cuartos es lo mismo que decir medio pollo. ¿Se dan cuenta? Eso es para que me puedan entender. O sea que esta proposición sí es verdadera. Correcto. Muy bien. Entonces tenemos básicamente lo siguiente. P es verdadero. Q era falso. Y R era verdadero. Y me dicen a mí que halle estas tablas de verdad, que determine el valor de verdad de estas operaciones. Aquí está, mira, mira. Esta es la primera, esta es la segunda operación que haremos, esta es la tercera operación que haremos y esta es la cuarta operación que haremos. Empecemos por la letra A entonces. La de aquí dice, y tenemos que ubicar cada uno de estos datos en nuestra tablita. Vamos a aplicar los datos que tenemos que nos han dado aquí. Ya nos han dado que P es verdadero. Entonces eso lo vamos a pintar aquí con otro color. Vamos a poner aquí el P es verdadero. Dicen que Q es falso. Luego que R es verdadero. Ya tenemos esos 3 datos. Entonces me piden hallar a mí, porque la operación final es esta. Tenemos que empezar primero por el paréntesis, que son estos de aquí. Voy a ponerlo con rojo. Tenemos que empezar primero por desaparecer el paréntesis, sacar un resultado de aquí. Para el resultado de esto, como ya se hizo uno solo, que va a ir aquí, el resultado uno solo va a ir acá, este se va a agarrar con este. Perdón, con este. ¿Ya? Entonces veamos. Dice P o Q, ¿verdad? Esta de aquí, ¿qué es? Es de la disyunción o del disyuntor. Es el conector disyuntor. Entonces, si tenemos el disyuntor aquí, ¿cuál era, ustedes se acordarán, el valor de verdad del valor del disyuntor? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan ustedes?
Claro, dos falsos era uno falso. O sea, si yo tenía acá dos falsos, hubiera salido aquí un falso. Pero resulta que no tengo dos falsos, sino que tengo un verdadero y un falso. Si a mí me dicen que el disyuntor es dos falsos, un falso, entonces todo lo demás será verdad. Por lo tanto, si aquí yo no tengo dos falsos, esto será verdadero. Ahora lo voy a agarrar con este de aquí y me va a salir de estos dos, me va a salir el último, el verdadero ya. Entonces, tenemos aquí el entonces. ¿Cuál era de la condicional? ¿Cuál era su valor de verdad? ¿Quién se acuerda de la condicional? Claro, la condicional decía, ¿qué decía la condicional? Si tenemos un verdadero y un falso, entonces esto será falso. Si no, todo lo demás será verdadero. Ya, así está. Tú tienes que, ves un verdadero, un falso y le colocas falso. Nada más, con esta condición. No al revés. No, esto no sirve. No, tiene que ser así. Verdadero o falso da falso. Todo lo demás será verdad. Pregunto, en estos dos que estamos viendo aquí, en estos dos, hay, digamos, del valor que necesitamos un verdadero y un falso. No, hay dos verdaderos. Por lo tanto, el último valor que tengamos aquí, lo voy a colocar con este color. Entonces, el último valor será verdadero. Verdadero. Entonces, el valor de verdad de esta operación de aquí es verdadera. Bien, ahora veamos esta letra B que nos proponen aquí y tenemos que P o y en paréntesis Q, entonces P. Entonces tenemos que hallar los valores de verdad según lo que acá tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un valor ya especificado y lo tenemos que colocar. P es verdadero, Q es falso y también tenemos que P es verdadero porque eso me están diciendo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, ya están estos valores. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente operar lo que me están diciendo el conector lógico. Siempre, aún en matemáticas, debo siempre empezar por los paréntesis, porque a mí me interesa desaparecer los paréntesis. Muy bien, entonces coloquemos los valores correspondientes a cada tabla de verdad. Q, entonces P. Ya habíamos dicho que esto es la condicional. Si la condicional, ¿cuál es el valor de verdad? Cuando tienes un verdadero, un falso, entonces esto será falso. Ya, bajo esa condición, no hay otra. B, entonces, F es igual a falso. No hay otra opción, esa es su tabla de verdad. Por lo tanto, yo no puedo decir que falso y verdadero es falso. No, no hay propiedad conmutativa en lógica. Ya, tal y como está, así es. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que falso y verdadero no corresponde. Así que si yo digo que falso, verdadero y falso da falso y todo lo demás será verdadero. Entonces, por lo tanto, esto de aquí será verdadero. ¿De acuerdo? Verdadero. Ahí está. Verdadero es mi primer resultado. Y este resultado ya conforma lo que es este paréntesis. Por lo tanto, el resultado del paréntesis se lidiará con este de aquí. Entonces, aquí, ¿con quién vamos a trabajar? Porque ya lo desaparecimos, ya fue. Ahora solamente ha quedado este verdadero. ¿Con quién va a quedar? P, O y esto de aquí, ¿verdad? Con el verdadero. Entonces, el O, esto de acá es el disyuntor. ¿De acuerdo? Si es el disyuntor, ¿qué decía el disyuntor? Si tú tienes un disyuntor, por ejemplo, que es la letra O, ¿no es cierto? ¿Qué dice la regla? Que dos falsos será falso. Todo lo demás será verdadero. Por lo tanto, aquí tenemos dos verdaderos, no hay dos falsos. Por lo tanto, esto será verdadero. Verdadero. Y ese es mi resultado final. ¿Sabes por qué? Porque el disyuntor me decía que si yo encontraba dos falsos, sean falsos. Y todo lo demás será verdad. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces el resultado final es ese. Final. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya hallamos la tabla de verdad de B, que es verdadera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la siguiente. Veamos la letra C. Nos dicen lo siguiente. P o Q, O, P y R. ¿De acuerdo? Vamos a ver los valores de cada uno. Los colocamos entonces aquí. P era verdadero o es verdadero, como está aquí. ¿De acuerdo? P es verdadero, Q es falso. Luego tengo que P es verdadero y R es verdad.
Ya, muy bien, verdadero, ahí está. Muy bien, entonces veamos los paréntesis primero porque sabemos y es notorio que como nosotros comenzamos desde los paréntesis, el que está fuera del paréntesis es este de aquí. Por lo tanto, el resultado final, el último, será este. Todo, acá irá todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero los paréntesis resolviéndolos cada uno por su debido posición, ¿ya? Ahí veamos. P o Q. ¿Cuál era esto de que la O que es? Es el disyuntor. ¿Y el disyuntor qué dice? Que dos falsos serán falso. ¿De acuerdo? Ese es el disyuntor. O sea, si tú tienes a tu marido, a tu novio, o tienes a tu novia, a tu pareja, y tú le dices, y tú, si te engaña una vez, o sea, si es falso una vez, entonces quiere decir que va a haber una segunda. Entonces este hombre es falso. O esta mujer es falsa. O a tu esposo, dile, oye, no sé, Trolonio, eres un disyuntor, Trolonio. Eres disyuntor, Trolonio. ¿Por qué? Porque eres dos veces más engañado, eres un falso. Entonces ya saben que el disyuntor es dos falsos, un falso. ¿De acuerdo? Entonces, como acá no hay dos falsos, entonces será verdadero. Porque la única condición es que sean, voy a ponerlo de otro color, es de que sean dos falsos, entiendan eso. Es de que sean dos falsos. Si no hay dos falsos, será verdadero. Así de simple, así de fácil, así de económico. ¿Ya? Entonces aquí, P, I, R. ¿Qué es I? Este es el conjuntor, ¿se acordarán ustedes? El conjuntor o la conjunción. Ese es el conector de la conjunción. I. ¿Qué decía el conjuntor? Que si yo tengo dos verdaderos, es igual a un verdadero. Es decir, que si tu marido, tu esposo, tu novia, lo que sea, tu trampa, no te engaña, te es fiel una vez, lo será por segunda vez. Entonces ese hombre es un hombre verdadero o una mujer verdadera. Entonces te puedes casar con ella y tener tus chukis. Ahí está. Porque tú dile, cuando tu pareja se porte bien, dile, oye, Trolonio, eres un conjuntor porque eres un hombre verdadero. Entonces Trolonio va a decir, oh mi amor, gracias por decirme conjuntor. Entonces tú le vas a decir a él, conjuntor es verdadero. Dos verdaderos da un verdadero. Por lo tanto, como acá tenemos dos verdaderos, este es un verdadero. ¿Te das cuenta? Verdadero, verdadero. Ahora tenemos aquí a otro disyuntor. ¿Qué era el disyuntor? Oye, Trolonio, eres un disyuntor. ¿Qué significaba? Que te engaña una vez, te engaña otra vez, es un hombre falso. Ahí está. Entonces, esto de aquí no es verdadero, es conjuntor. Entonces quiere decir que dos veces que te engaña, lo hará una tercera vez. Es un hombre falso. Entonces dos falsos es un falso, pero aquí yo no veo dos falsos. Aquí yo veo dos verdaderos, porque recuerda, este resultado se va a agarrar con este de aquí, que es el resultado del otro paréntesis. Como ambos son verdaderos, entonces será verdadero, porque la condición era que sea falso siempre y cuando sean dos falsos. Simplemente como es. Ya está. Este es verdadero. Y listo. Entonces todo esto de aquí resultó ser verdad. Veamos una penúltima tabla de verdad para poder identificar los valores. Vamos a ver, a trabajar con esta tablita de aquí y vamos a colocar sus datos según lo que nos han dado aquí arribita. Entonces ya sabemos Q, tenemos que aquí es falso y colocamos aquí su valor de verdad, falso. P, que es verdadero. Luego tenemos Q, que es falso. Y luego tenemos R, que es verdadero, ¿ya? Ahí están los valores ya colocados y lo que tenemos que hacer es desaparecer paréntesis como en el ejercicio anterior. Así que lo que tenemos que hacer es ver qué conector es este. En este caso es el conjuntor. ¿Se acuerdan que el conjuntor era que si tu esposo es fiel, todo es fiel? Entonces, dos verdaderos es un verdadero. Como acá no sucede eso, tenemos que colocar lo que es, no podemos mentir. Entonces, ahí está. No hay dos verdaderos, entonces esto es falso. Esto es falso. Ya tenemos nuestro primer resultadito del primer paréntesis. Vamos al otro. Dice que esto es disyuntor. ¿El disyuntor qué era? Si te hace una vez, lo hace otra vez. Entonces este hombre es falso. Quiere decir que dos falsos se da un falso. Como no sucede eso aquí, esto será verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos otro resultado aquí. Ahora tenemos el de la condicional. El de la condicional. La condicional es más fácil todavía de aprender, si en caso no lo aprendiste con la canción. Porque la condicional dice que si
Igual, la condicional es, mira, voy a explicártelo así, para que lo entiendas. Trolonio, tú eres un hombre bueno, eres un hombre fiel, pero hazme una nada más y serás un hombre falso. O sea, tú eres bueno, pero hazme una nada más, engáñame una vez y te destierro, eres un falso. O sea, en la condicional es que tú le das una condicional a tu esposo, a tu pareja, a tu trampa, a tu concubina, lo que sea. Tú eres una mujer fiel, eres un hombre fiel, pero hazme una, ¿ves cómo la condicional, ves? Ahí lo estás condicionando, pero hazme una nada más y serás falso. Entonces, aquí no sucede eso, porque acá dice que FB, y para que se cumpla la condición de condicional, tiene que ser BF, tal cual en ese orden. Así que esto será verdadero, porque no cumple la función de BF. Entonces será verdadero, y esto termina aquí. Bien amigos de Matemática Fácil, esta es la segunda y última pregunta de este primer curso de lógica proposicional. Así que vamos a ver este ejercicio. Y en este caso nos dicen verificar si la proposición P y no Q, entonces no P o no Q. Es tautología, contradicción o contingencia. Y esto es muy sencillo de resolver porque primero tenemos que nada identificar cuántas variables o cuántas proposiciones tenemos. ¿Con cuántas estamos contando? Una, dos, tres. Yo solamente puedo ver aquí a P y Q, no veo otra letra más. Entonces tengo P y Q, por aquí la voy a poner P y Q. Solamente tengo esas dos, P y Q. Por lo tanto, debo usar la fórmula que ya sé, que ya hice la anterior vez. ¿Se acuerdan? Al comenzar el video les expliqué. Toda proposición puede ser verdadera o falsa. Ya, esta es con la primera proposición. Pero ¿qué pasa si tengo yo, esta es la primera, me salen dos, ¿verdad? Ahí está, dos. Una verdadera y otra falsa. ¿De acuerdo? Dos. Entonces, ya dos a la primera proposición. Pero ¿qué pasa si tengo una segunda proposición? O sea, dos proposiciones. Quiere decir que voy a tener cuatro opciones. De estas cuatro, dos serán verdaderas y dos serán falsas. O sea, en otras palabras, siempre es la mitad para cada uno, ¿no? Ahí está, para que me entiendas. Entonces, basado en ese principio que te estoy diciendo, entonces, como yo tengo aquí dos proposiciones, acá están las dos, tengo las dos, entonces voy a poner dos verdaderos y dos falsos, ¿de acuerdo? En la primera, ya está. Voy a borrar todo esto. Y en la primera voy a poner aquí dos verdaderos y dos falsos. Ahí está, según la fórmula que ya empleé. La siguiente letra debe ser supuestamente, si ya tengo esta, entonces la siguiente, o sea, Q, voy a poner aquí a un costadito, acá, para que lo puedan entender bien. Entonces, si yo tengo que P es B, B, F, F, entonces Q debería ser B, F, B, F. O sea, una anterior. ¿Sí me entendieron? Como les expliqué al comienzo. Si no han entendido el comienzo, les voy a pedir que retrocedan al video y puedan analizar esto. Y para que lo entiendan. Entonces, ya tenemos aquí que Q sería Q debería ser B, F, B, F. Pero acá me está negando Q. Si yo digo que me está negando, esto de la negación es una contradicción. O sea, claro, la contradicción es lógica, porque si tú le dices a tu hijo, come, y él te dice no, tú le estás diciendo sí, y él te dice no. O sea, es la contradicción, es al revés. Por lo tanto, verdadero, aquí, en vez de poner verdadero aquí, vamos a poner falso. Todo lo contrario de este. Falso, entonces aquí será verdadero, porque me está contradiciendo la Q. Verdadero, acá será falso. Y acá falso será verdadero. Ya está, listo. Ahora tenemos aquí no P. Quiere decir que lo de P lo tengo que negar. Entonces, en vez de poner B, B, F, F, voy a tener que poner F, F, B, B o V, ¿verdad? Que sería lo correcto. Y lo mismo, como ya tengo el valor de no Q, aquí lo repito acá, porque aquí. Por lo tanto, debo poner B, acá lo mismo, F, B, F, B. ¿Listo? Ya está. Ahora yo tengo que resolver, ya tengo ya todo puesto. Ahora lo que me queda es resolver los paréntesis, amigos míos. Vamos a resolver los paréntesis. Para ello voy a comenzar con este de aquí. Es el, ¿qué cosa es? El conjunto.
Conjuntor. ¿Recuerdan que el conjuntor es el esposo fiel? Eres un conjuntor, Trolonio, porque tú eres verdadero, un hombre de verdad. Eres fiel y siempre será fiel y siempre será fiel. Entonces ahí está. Dos verdaderos es un verdadero. Dice aquí, dos verdaderos. Todo lo demás era falso. BF, entonces es falso. Acá hay dos verdaderos, mira. Dos verdaderos. Yupi. Entonces, verdad. Acá hay dos falsos. No, es falso también. Acá hay un también falso. Solamente me corresponde a mí estos dos. A mí lo que me importa es esto. Listo. Nada más. Ahí está, dos verdaderos. Ahora vayamos al otro paréntesis. Vamos al de aquí. Tenemos, dice que esto de aquí es el que. Y este era el conjuntor. Y este es cuando está bien al derecho es el disyuntor. El disyuntor, correcto. O la disyunción. ¿Qué quiere decir cuando Trolonio es disyuntor? Quiere decir que él, si te engaña una vez, lo hará otra vez. Por lo tanto, lo hará una tercera. Es un hombre falso. Ahí está. Entonces, dos falsos es igual a un falso. Busquemos esos valores. Acá está, mira. Aquí está. Acá está la amenaza. Dos falsos será un falso. Ahí está. Todo lo demás será verdadero porque no encuentro otros más que sean falsos, dos falsos. Perfecto. Ya tengo mis dos resultaditos que están aquí, estos dos. Por lo tanto, estos dos son los que se van a agarrar para finalizar aquí. Aquí. Entonces veamos. ¿Cuál es ahora que ya tengo estos dos, acá veo que el último que me queda es la condicional. ¿Y cómo era la condicional? Ah, Trolonio, tú eres un hombre fiel. ¿No es cierto? Pero hazme una nada más y vas a ver que para mí serás falso. No te creeré nunca. Entonces esa es la condicional. Que un verdadero y falso te da falso. Veamos. F, entonces todo lo demás será verdad, dice acá. Entonces es verdadero. Vamos a poner aquí verdadero. Luego tenemos aquí dos verdaderos, me da también verdadero porque no encuentro hasta ahorita la única propiedad que debe ser falso cuando suceda esto. Veamos. Vamos a buscar. ¿Hay otra más? Verdadero. ¿Hay otra más? No, verdadero también. ¿Hay otra más? También verdadero. Entonces, todo esto será verdadero. Y como todo esto me salió verdadero, hay una cuestión que tú debes saber muy importante dentro de la lógica. Que si todos los valores, voy a colocarlo aquí abajito para que lo sepas, si salen todos verdaderos, para eso para que lo tengan en cuenta, si salen todos verdaderos se llamará tautología. Si salen todos los valores falsos se llamará contradicción. Y si los valores salen mezcladitos, BF, o sea, entre la mezcla, uno que otro, entonces se llama contingencia. ¿De acuerdo? Basta que salgan tres verdaderos y uno falso, se llamará contingencia. No tienen que ser proporcionales. Si me refiero que pueden salir mezcladitos. Tres verdaderos, un falso, ya es una contingencia. Ya salen tres falsos, un verdadero, ya es una contingencia. Salen dos verdaderos, dos falsos, ya es una contingencia. O sea, mezcladito. Pues creo que la palabra es bien clara, ¿no? Ahí combinadito. Hay de todo un poco. Eso es contingencia. Pero si salen todos verdaderos, es tautología. Si salen todos falsos, contradicción. Esto es el primer curso que hemos tenido acerca de lógica proposicional. Y para terminar, quiero dejarles este ejercicio a ustedes que lo hagan en casa. Este ejercicio lo tienen que hacer ustedes y tienen que decirme si es tautología, si es contradicción o si es contingencia. Bueno amigos, hasta la próxima clase, espero que se hayan divertido, les haya servido y bueno, que Dios les bendiga mucho y suscríbanse a este canal y también síganme en Instagram y suscríbanse a Escudriñando, el canal Escudriñando también que es mío para que siempre estén al tanto de toda la información verdadera de este mundo. Hasta la próxima.